bendiga, gloria a Dios. Muy buenos días para todos en esta preciosa mañana. Seguimos adelante en esta preciosa mañana, en este precioso día. Hoy es lunes aquí en nuestro territorio colombiano. Qué bendición en todo el mundo. Sí, saludamos a todos los amigos que en diferentes zonas de nuestro país Colombia, en otros continentes, en otros pueblos, en otras naciones. Un saludo muy especial para nuestra hermana Blanca Inés Saldaña allá en España. Mil bendiciones para ella y para todos los hermanos que allí en el continente europeo están con nosotros a través de estos tiempos devocionales, caminos de vida eterna. Hoy estaremos compartiendo un tema bastante interesante, por decirlo así, en esta mañana, y quiero que hablemos acerca de nuestro tema. Hoy va a ser ¿qué dice la Biblia del bullying? Acerca del bullying, póngalo allí. ¿Qué dice la Biblia acerca del bullying? Sí que importante es nosotros conocer acerca de lo que es el bullying. ¿Sí? Hoy en día, hermano, las instituciones, por decirlo así, las entidades y todos aquellos hombres y mujeres que profesan fe, que son hombres y mujeres que profesan la fe en el Señor Jesucristo, muchas veces somos objeto de bullying, ¿sí? Entonces, es importante conocer un poco acerca en esta mañana qué nos muestra la Biblia acerca de este fenómeno, ¿cierto? Acerca de este fenómeno social que se presenta no solamente en el tiempo contemporáneo, sino que se presentó aún dentro del contexto histórico de la palabra de Dios. Vaya conmigo allá Lucas capítulo 22, versículo 63, ¿sí? Lucas capítulo 22, versículo 63. Entonces en esta mañana vamos a estar ahí compartiendo esto y es importante que podamos comprender, hermano, qué nos enseña la Biblia acerca de este fenómeno, ¿cierto? El bullying, ¿sí? El bullying. Y qué actitud debe de tomar o debemos de tomar nosotros como buenos hombres creyentes, como hombres y mujeres que somos creyentes en el Señor. Dice la palabra del Señor. En el versículo 63 dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban, ¿cierto? ¿Qué hacían con el Señor Jesucristo? Se burlaban de él y lo golpeaban. Es importante, ¿sí? Cuando nosotros miramos la palabra burla, dentro del significado de la palabra bullying, eso significa la burla, ¿cierto? Bullying es una forma de burla que se hace a una persona, ¿sí? Entonces, burla viene del griego momos, que significa sarcasmo y agudeza irónica, ¿cierto? ¿Qué significa entonces la palabra burla en el original griego? Significa sarcasmo y agudeza irónica, ¿sí? ¿Cuántos muchas veces de nosotros somos objeto de burla, ¿sí? Así como el Señor Jesucristo fue objeto de burla. ¿Por qué? Porque decía que era el Hijo de Dios. Hoy en día los países donde hay hombres y mujeres que son hombres de fe y mujeres de fe, somos tildados de homofóbicos, ¿cierto? Somos tildados de homofóbicos porque de pronto pensamos diferente a otras líneas de pensamiento o a otras ideologías. Somos tildados de homofóbicos, pero lo terrible y lo tremendo es que cuando otras líneas de pensamiento hablan en contra de la fe cristiana o hablan en contra de la iglesia cristiana, por decirlo así, a veces no es considerado mal, sino que es considerado bien dentro de las naciones, ¿cierto? Pero cuando nosotros tenemos una línea de pensamiento diferente a ellos, somos considerados homofóbicos. Pero cuando ellos hablan mal de nosotros,
Cuando estos grupos o ideologías de pensamiento ajeno a la palabra de Dios y que aún muchas veces hacen burla del evangelio, hacen burla de la palabra de Dios, ahí esos no tienen, ahí sí no tienen ningún calificativo, ¿cierto? Pero qué tremendo, ¿sabe por qué? Porque la iglesia, hermano, a través de los tiempos ha sido objeto de bullying. Hoy en día muchos hombres son objeto de bullying, ¿cierto? Hoy en día inclusive nuestros hijos que son cristianos llegan a los planteles educativos y les son violados sus derechos constitucionales de cada país, porque son objeto de ¿qué? Son objeto de persecución, son objeto de burla, son objeto inclusive de maltrato verbal. No solamente muchas veces a través de los compañeros de estudio, sino a veces, no en todas las ocasiones, a través de los docentes estudiantiles, ¿cierto que sí? Hoy en día, hermano, ahora, según la investigación del gran investigador Dan Owen, ¿sí? El investigador Dan Owen describió que en el año de 1970 que el bullying, sí, es una forma de agresión física y verbal. ¿Qué es el bullying? Es una forma de agresión física y verbal. ¿Cuántos de nosotros hemos sido de pronto, hermano, hemos sido presa o nos ha tocado vivir por este terrible resultado del bullying? Pues el Señor Jesucristo lo vivió. La Biblia dice que Jesús se burlaban de él, que del Señor Jesucristo se burlaban, que lo golpeaban, ¿cierto que sí? Y le hacían bullying, ¿sí? Entonces vamos a mirar bíblicamente algunas historias que nos muestran que hombres de Dios fueron objeto de bullying, pero también vamos a mirar no solamente lo que pasó, lo que sucedió, cómo ellos fueron objeto de bullying, sino que también vamos a mirar cuál fue el resultado, cuál fue la forma, cuál fue el modelo que ellos tomaron frente a esta terrible situación del bullying, ¿cierto? ¿Qué hicieron ellos frente a esa situación? Vaya conmigo al segundo libro de Reyes, en el capítulo 12, en el versículo 23, y ahí vamos a encontrar una historia que nos refleja abiertamente cómo este hombre de Dios, ¿cierto?, que vamos a mirar abiertamente en esta mañana, fue objeto de bullying. Y vamos a hablar, como ese primer punto, del profeta Eliseo, ¿sí? Miremos cómo Eliseo fue objeto de bullying, pero ¿cuál fue la reacción que tomó este hombre de Dios? Y aquí tenemos que hacer un cuadro comparativo para que podamos nosotros, hermano, ser muy sabios a la hora que nos veamos enfrentando esta clase de situaciones o de eventos, ¿sí? Dice la palabra de Dios, dice allá en Segunda de Reyes 2:23, después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo, sube, calvo, sube. O sea que el profeta Eliseo fue objeto de ¿qué? De bullying, ¿sí? Él fue objeto de burla, ¿sí? Él fue afectado porque lo que hace el bullying es afectar el sistema emocional, psíquico de la persona. Cuando una persona, hermano, es objeto de bullying, cuando un hombre o una mujer en cualquier circunstancia es objeto de bullying, eso afecta el sistema emocional, el sistema de identidad de muchas personas. Por eso inclusive han habido jóvenes que han terminado suicidándose. Si usted no lo sabía, es importante que usted lo conozca. Sí, es importante que conozcamos que han habido jóvenes que han terminado suicidándose porque han sido objeto de bullying en sus planteles educativos. Si sus hijos, quiero decirle abiertamente, si sus hijos son objeto de bullying, usted puede presentar una demanda ante
las instituciones de gobierno establecidas, sí, donde usted demande, porque usted tiene derechos, hermano. Y hay derechos constitucionales que a veces de pronto son violados, no solamente, hermano, por los planteles educativos, sino que también son violados por la sociedad. Pero nosotros, toda persona tiene derecho, según la Constitución y según, hermano, las Naciones Unidas también lo estableció así. Toda persona tiene derecho a expresar su profesión de fe sin que en ninguna manera sea obstruido o sea por ello avergonzado. No, cada persona tiene la libertad de culto y la libertad de expresión. Artículo 18 y 19 de nuestra Constitución Política en Colombia así lo establece. Artículo 18 y 19 de la Constitución del 91. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Hoy en día, hermanos, somos objetos de bullying. Muchas veces nuestros hijos son objetos de bullying. Usted tiene que estar constantemente, usted que es cristiano, estar constantemente indagando y fortaleciendo sus hijos y fortaleciendo nuestros hijos en su fe, ¿cierto? Entonces, ¿qué le decían al hombre de Dios, a Eliseo? Le decían calvo, y se burlaban de él, ¿cierto? O sea, le estaban haciendo bullying. Eso, recuerde que según el pensamiento del investigador Dan Olmen, dice claramente que el bullying es una forma de agresión física, ¿cierto? Y de agresión verbal. O sea que no solamente se hace bullying golpeando a una persona, sino que a través de las palabras, a través de lo que se le dice, a través de las expresiones, por ejemplo, se le hace bullying a una persona. Por ejemplo, en nuestra nacionalidad muchas veces nos dicen los locos, ¿cierto? Allá vienen los locos, ¿cierto? De una manera sarcástica, irónica. Muchas veces nosotros somos tratados, ¿sí? Entonces, hermanos preciosos de Dios, se hace bullying inclusive cuando usted llega a una entidad bancaria o a cualquier institución social que encontremos dentro de nuestro país o dentro de nuestras naciones. Y a veces de pronto no somos atendidos, hermanos, como deberíamos de ser, ¿cierto? Sino que muchas veces somos atendidos de una manera, nos discriminan por ser cristianos evangélicos, por ser hombres y mujeres de fe. A veces somos discriminados, sí, a veces somos objetos de discriminación social por el hecho de que profesamos una fe de pronto diferente. Hoy en día inclusive los países, usted mira por ejemplo los países, hoy el cristianismo, el evangelio, hermano, es objeto de bullying en todos los países, ¿cierto? Hoy en día es triste ver que hoy en día se le da legalidad a muchos pensamientos, a muchas ideas, pero cuando nosotros, la iglesia cristiana, viene a presentar alguna objeción porque vemos afectados nuestros principios y vemos afectados nuestra parte personal, entonces muchas veces no somos escuchados, ¿cierto? Pero mire, ¿qué hizo Eliseo, ¿cierto? Entonces estamos mirando no solamente qué fue lo que sucedió con el hombre de Dios, sino qué hizo. Mire, este hombre, después de que fue objeto de bullying, mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 24 dice, mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Oiga, qué tremendo. Hay gente que dice, aquí hay varias cosas que hay que tocar, mis amados preciosos del Señor. Hay gente que dice que, bueno, que hablar de un hombre de Dios o que criticar a un hombre de Dios o que, bueno, levantarse en contra de un hombre de Dios, que eso no tiene ningún resultado. Pues yo quiero decirle, amado amigo y amado hermano, que cuando un hombre se levanta en contra de un hombre de Dios, yo quiero mostrarle a la luz de la Biblia que sí tiene resultados. Sí hay resultados negativos. Muchas veces nosotros no nos percatamos y a veces de pronto nos levantamos, hablamos, criticamos, señalamos a los hombres y a las mujeres de Dios, ¿cierto? Que Dios ha colocado en cada lugar y no nos percatamos de que eso puede traer resultados que no son muy buenos para nosotros. Pero ¿qué encontramos? La actitud de Eliseo no fue una actitud correcta. ¿Por qué? Porque, lógico, sus emociones fueron afectadas cuando él vio que aquellos chicos comenzaron a burlarse de él y comenzaron a hacerle bullying. Pues el resultado fue que él se llenó de enojo,
se llenó de enojo, dejó que sus emociones que lo traicionaran y maldijo a los muchachos. Dice la escritura que los maldijo, y en el momento que él los maldijo, dice que salieron estos animales feroces y que los devoraron, los mataron, ¿sí? Qué tremendo. Ahora, es muy importante que cuando seamos objeto de bullying, nosotros guardemos la compostura. Sí, esta historia no es para que nosotros digamos, bueno, así como Eliseo maldijo a esos muchachos, entonces yo también voy a maldecir a todo aquel que me haga bullying, todo aquel que... No. Nosotros, hermanos, debemos de guardar la compostura, ¿cierto? Que Dios nos ayude a guardar la compostura cuando somos objeto de burla, cuando somos objeto de palabras sarcásticas, cuando somos objeto muchas veces de discriminación, ¿cierto que sí? Cuando muchas veces, hermano, llegamos a ciertos lugares y por el hecho de profesar o tener una profesión de fe diferente a la de muchos, hermano, no somos atendidos como deberíamos de ser. En algún lugar donde en algún momento yo fui pastor por la gracia de Dios, llegábamos de pronto a los lugares públicos, y por el hecho de ser cristiano y por el hecho de ser pastor, en algunos lugares, hermanos, nosotros nos quedábamos sentados ahí y no nos atendían. Sí, eso es una forma de bullying, eso es una forma, hermano, de discriminación, y claro, eso afecta emocional, ¿cierto que sí? Eso afecta emocional. El bullying religioso puede incluir, hermano, religioso puede incluir comentarios ofensivos, discriminación social, inhabilitación con procesos políticos, escolares y otros. Qué tremendo, ¿no? O sea, mire que el bullying, hermano, religioso puede traer varias circunstancias sobre la vida del hombre, sobre la vida de cada ser o hombre y mujer que profesa la fe. Comentarios ofensivos, discriminación social, inhabilitación en procesos políticos, escolares y otros, ¿sí? Hoy la iglesia en algunos estados, hermano, no tiene participación política, ¿sí? Hoy en algunos estados no tiene participación política, y donde de pronto tiene participación política se tiene poco o menos en cuenta a aquellos hombres y mujeres que ocupan estos cargos o estas curules allí en estas entidades de gobierno, ¿sí? Entonces, miramos otro hombre, también otra historia que nos refleja la Biblia, que también fue objeto de bullying, y vamos a mirar ¿qué fue lo que este hombre de Dios hizo? Vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 26, versículo 73. Vamos a encontrar otro hombre de Dios que también fue objeto de bullying, ¿cierto que sí? Vamos a mirar qué nos enseña la palabra de Dios en esta mañana, aquí en este bello capítulo. Capítulo 26 de Mateo, versículo 73, dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Oiga, qué tremendo. Comenzaron a ¿qué? A hacerle burla. Y le dijeron: usted también es de ellos, usted también es un evangélico, usted también es un aleluya, usted también está. Nosotros lo hemos visto, ¿cierto? Nosotros también lo hemos visto allá en esa comunidad de los del camino, porque en los tiempos de Jesús no habían denominaciones religiosas. En el tiempo de Jesús no había grupos, no. En los tiempos de Jesús se llamaban o se conocían a los que profesaban la fe en el Señor Jesucristo, se les llamaba los del camino. Se les llamaba los del camino, así se conocían, los del camino. En pocas palabras, ¿qué le decían a Pedro? Usted también está en ese camino. Nosotros también lo hemos visto con esa gente que son los del camino, ¿cierto? Y comenzaron a hacerle ¿qué? A hacerle bullying. Hermano, comenzaron a afectarlo emocionalmente. Y mire lo tremendo que el bullying puede ocasionar en una persona. Mire qué hizo, hermano, Pedro cuando fue objeto de bullying. Dice en el versículo 74, entonces, esa palabra entonces es un conector de resultados, ¿cierto que sí? Cuando él fue, hermano, objeto de burla por aquellos y objeto de acusaciones por aquellos que decían: usted es de ellos, usted anda con ellos. Mire, dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Mire, ¿qué hizo, hermano, el hombre de Dios?
en el momento en que fue objeto de burla, en el momento de que fue objeto de pronto de discriminación, ¿cierto? En ese momento, ¿qué hizo él? En ese momento lo que él le dio lugar a sus emociones. Y eso puede suceder, ¿cierto? Eso puede suceder abiertamente en la vida de muchos creyentes, que a veces no sabemos guardar la compostura, que a veces de pronto nos podemos salir del contexto y a veces en vez de dar un buen testimonio lo que damos es un mal testimonio, ¿sí? Yo le decía en estos días a la congregación, nadie se ha muerto porque le digan loco. Yo llevo 28 años, hermano, y la gente me dice loco, la gente me ve pasar a veces por las calles, la gente me mira con indiferencia, a veces ni me saludan, a veces hay gente que ni siquiera los saluda o no te saluda a ti, o no nos saluda a nosotros simplemente por el hecho de que nosotros profesamos una fe, ¿cierto que sí? Y entonces, hermano, eso es bullying. Cuando una persona no te saluda o no te brinda el saludo porque simplemente tú eres un hombre de profesión de fe o tú eres una mujer de profesión de fe, pues entonces ahí está, tú estás siendo objeto de bullying. ¿Y qué hizo Pedro cuando fue objeto de bullying? Dice que comenzó a maldecir y negó abiertamente al Señor Jesucristo. No niegue su fe, hermano. No niegue su fe, hermanita. No neguemos nuestra fe. No importa que se burle el mundo, hermano. Sí, no importa que la gente diga lo que diga, usted siga firme en su profesión de fe. No se sienta avergonzado. El apóstol Pablo, allá en los Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 16, si en algún hermano, en algún lugar era difícil predicar el evangelio, era en Roma. Pero Pablo decía abiertamente, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cierto que sí? Pablo, aunque fue objeto de burla, fue objeto de persecución, lo maltrataron, lo humillaron, lo encarcelaron y hermano, y lo apedrearon, él nunca negó su profesión de fe. No importa que la gente te haga bullying, no importa que la gente se burle de ti, no importa cuánto nos critiquen, cuánto nos señalen, nosotros sigamos firmes, hermano, en nuestra fe. Y terminemos en esta mañana hablando de ese ser maravilloso que nos da ejemplo de cómo reaccionar frente a un estado de condición de bullying. Vaya a Mateo 27, versículo 27, ¿cierto? Vamos a mirar ahí la palabra del Señor rápidamente, Mateo 27, 27, y vamos a hablar en esta mañana ya terminando de Jesús. Jesús, que también fue objeto de bullying. Él también fue, hermano, objeto de bullying. Se dice que en Colombia es el 10º país donde se presenta más bullying. En Colombia es el 10º país donde se presenta mayor número de ¿qué? De bullying. Oiga, tremendo. Qué tremendo, sí, en situaciones bastante graves. Dice la palabra del Señor allí en Mateo 27, 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciéndole: salve, rey de los judíos. Escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Mire, si alguien fue objeto de bullying, fue el Señor Jesucristo. ¿Sabe? Quiero tomar algo bien importante de este pasaje. La Biblia dice que el Señor Jesucristo fue desnudado, fue quitado sus prendas, hermano. Y hermano, para un judío era algo vergonzoso mostrar sus partes íntimas, quedar desnudo. Para un judío era un símbolo de gran vergüenza. Entonces, hermano, imagínense al Señor Jesucristo cuando lo despojaron de su túnica, cuando lo dejaron, hermano, casi semidesnudo. Algunos escritores tildan de que posiblemente el Señor Jesucristo fue que prácticamente desnudado, sus prendas muy íntimas le fueron quitadas, ¿cierto? La Biblia dice que desnudándole, y la palabra desnudar pues nos define esa terminología.
Pero entonces, mis amados preciosos del Señor, mire, fue maltratado. Le colocaron una corona de espinas, ¿cierto? Para hacerle burla, porque él decía que él era rey y que su reino no tenía nada que ver con esta tierra. Pero mire, hermanos, qué tremendo. Todo lo que el Señor Jesucristo vivió, lo escupieron, lo golpearon, le quitaron sus prendas, ¿cierto? Se burlaban de él, le daban en la cara. Pero ¿sabe qué me llama a mí la atención? Que cuando el Señor Jesucristo, hermano, a pesar o pese a todo lo que él vivió en la cruz del Calvario, él decía, mire la actitud de Jesús frente al bullying, él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Dónde encuentra usted eso? Hermano, allá en Lucas 23:34. Lucas 23:34 nos narra que el Señor Jesucristo, cuando fue objeto de bullying, cuando fue objeto de burla, cuando fue objeto de sarcasmo, cuando fue objeto de palabras hirientes, él lo único que expresó fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no sé cuántos en esta mañana hemos sido objeto de burla, ¿cierto? Hemos sido objeto de malos comentarios, hemos sido objeto de críticas, de señalamientos, ¿cierto que sí? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a reaccionar? No hemos de reaccionar como Eliseo, que lanzó una maldición y los osos salieron y se comieron los muchachos. No hemos de reaccionar, hermanos preciosos de Dios, como reaccionó Pedro, que maldijo y comenzó a negar al Señor Jesucristo. No, hemos de reaccionar como el maestro. ¿Cómo reaccionó el maestro? El maestro pidió perdón por aquellos que se burlaban de él. El maestro pidió perdón por aquellos que se burlaban, que lo desnudaron y que lo pusieron en vergüenza. Y terminemos. Mateo 27:14 dice, pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho, ¿cierto? El gobernador Poncio Pilato, cuando le estaban estableciendo el juicio al Señor Jesucristo y lo condenaban y lo injuriaban, el Señor Jesucristo guardó ¿qué? Silencio. ¿Sabe que hay una cosa que hay que aprender en la vida? Es a guardar ¿qué? Silencio. La Biblia dice que el que guarda su boca guarda su alma, pero el que abre mucho su boca tendrá calamidad. Muchas veces, hermano, en medio de estas situaciones somos muy dados a salir a ¿qué? Como dice el cuento, a defendernos y a veces hablamos lo que no tenemos que hablar, decimos lo que no tenemos que decir y actuamos de la manera que no tenemos que actuar. Que Dios nos ayude, ¿cierto que sí?